personas se preguntan si realmente tenemos un Dios bueno. Y generalmente cuando las personas se preguntan esto, es porque han leído la Biblia o han escuchado ciertos pasajes que hablan sobre temas, por ejemplo, violencia, sobre pecado, sobre juicio. Y se preguntan, bueno, si Dios permite ciertas cosas, seguramente es un Dios bueno. Y la verdad es que la Biblia no aprueba todo lo que está escrito en ella. Es decir, por ejemplo, en el libro de Jueces nos relata muchos males de esa época, ¿no? Y no significa que Dios los apruebe. Otro ejemplo, por ejemplo, es el pecado de David. David pecó y su pecado fue condenado, pero no significa que Dios lo aprobara, ¿no? Es un pecado. Y Dios no es malo simplemente porque la Biblia incluya pasajes o mencione cosas que son como trágicas, ¿no? Por el contrario, Dios siempre nos ha enseñado que tenemos que separarnos del mal, ¿no? Y es a través de todos estos pasajes que encontramos en la Biblia, todas estas historias que nos narran las Escrituras, con las que podemos aprender y Dios nos enseña a hacer lo que debemos hacer para llevar una vida santa, para llevar una vida que sea agradable a Él. Y Él permite que veamos el corazón de las personas, el corazón de cada uno de los de todos los personajes que podemos encontrar en la Biblia y para que podamos aprender esto. Y es a través de estas historias que también podemos ver a un Dios, podemos ver el corazón de Dios, podemos ver su misericordia, su gracia y las consecuencias incluso de nuestro pecado. Lo vemos a través de estas historias, a través de las Escrituras. Y lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con lo que te acabo de comentar. Continuando con nuestro estudio de Génesis, la semana antepasada, hace 15 días, Vicente nos hablaba de estos hombres que se le aparecieron para darle una noticia que era pues importante para Abraham. Recordemos que Dios le había prometido algo y estos hombres que se le aparecen le dicen que dentro de un año aproximadamente iba Sara a dar a luz a quien conocemos que es su hijo Isaac, ¿verdad? Y este era un mensaje que tenían para estos hombres para Abraham. Pero estos hombres tenían otra misión. Ellos habían venido para otro motivo. Y la clase de esta mañana se titula Misericordia en medio del juicio. Y entrando un poquito en contexto, vamos a regresar un poquito, hoy vamos a ver Génesis 19, pero vamos a regresar un poquito a Génesis 18 para entender lo que estaba pasando. Génesis 18, versículo 16. Toda esta historia es del 16 al 33, no vamos a leerlo todos los versículos por cuestión de tiempo, pero te voy diciendo cuáles. 16 dice, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Versículo 20. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído el gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham. Y dice el 23. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa. ¿Destruir al justo junto con el malvado? Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó,
Si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad a causa de ellos. Versículo 32. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor le contestó: entonces no lo destruiré por causa de esos 10. Pero el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino, y Abraham regresó a su carpa. La Biblia nos dice que estos hombres tenían otro propósito. ¿Cuál era ese propósito? Ir hacia Sodoma e investigar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y nos dice que Dios había escuchado el gran clamor de Sodoma. Y algo interesante es que dice: bajaré para ver sus acciones. En otra traducción, en la traducción del lenguaje actual, lo menciona como: iré allá a ver con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Y esto me recuerda como cuando eres un niño y tu papá o tu mamá te conocen tan bien y te dan una instrucción: hijo, por favor, limpia tu cuarto, ¿no? Y tú vas a tu cuarto, medio limpias, medio recoges, y luego le dices: papá, mamá, ya terminé de limpiar, ¿no? Y te conocen tan bien y te dicen: voy a revisar. Y si no es verdad que has limpiado bien, va a haber consecuencias, ¿no? Y déjame decirte que tenemos un Dios que nos conoce totalmente, ¿no? Él nos creó, Él conoce lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, conoce nuestros pecados, lo más íntimo de nuestro corazón y lo más oscuro. Y podemos ver que es un Dios paciente y misericordioso porque Él decide ir a ver, ¿no? Él no tenía por qué bajar, no, Dios conoce todo, pero dice: voy a ir y voy a ir a ver qué está pasando todavía. La realidad es que Dios conocía el pecado de los sodomitas, pero en su paciencia y su misericordia, Él decide ir a ver. Y también en lo que acabamos de leer vemos un Abraham que está intercediendo por los justos en Sodoma. No sé si en su mente tenía que Lot estaba hacia ese lugar y le dice a Dios: Dios, si hay 50 justos, ¿vas a destruir esa ciudad? Tú no harías eso, ¿no? Y luego vemos, nos brincamos algunos versículos, pero le va bajando: Dios, y si solo fueran 45, Dios, y si solo fueran 30, si solo fueran 20, si solo fueran 10, terminamos, ¿no? Y dice Dios: si tan solo fueran 10, no los voy a destruir. Y vemos que Dios escucha, ¿no? Dios escucha lo que le pedimos, Dios escucha. Abraham nos da un ejemplo de que debemos orar, ¿no? Por las personas que incluso no conocemos, ¿no? Abraham nos enseña este gran ejemplo. Yo te preguntaría: ¿estás pidiéndole a Dios por las personas de este mundo? ¿Te estás preocupando por ellas? ¿Te has olvidado de pedir por los que aún no conocen de Dios? Abraham nos enseña que vale la pena orar por las personas, ¿no? Y Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y quizá todos hemos escuchado la historia de Sodoma, ¿no? Tan solo que mencionar el nombre de Sodoma, se nos viene a la mente, ¿no? Una ciudad de pecado. Y relacionamos generalmente el pecado de la inmoralidad sexual. Pero déjame decirte que Sodoma no solamente se caracterizaba por ese pecado, ¿no? Acompáñame a Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49 nos dice: los pecados de Sodoma era el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Y recordemos que cuando Lot y Abraham se separan, Lot ve hacia las llanuras del río Jordán y dicen: allá está bien fructífero, ¿no? Allá se ve muy bien. Y decide irse hacia ese lado. Entonces, por ende, podemos deducir, bueno, hacia ese lado se encontraba Sodoma y Gomorra. Podemos deducir que era una ciudad fructífera, ¿no? Una ciudad donde los animales pueden alimentarse, ¿no? Había todo para vivir. La versión Dios habla hoy de esta escritura que acabamos de decir, dice: fue el pecado de tu hermana Sodoma, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad.
pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Y vemos que Sodoma pues, entonces era una ciudad que estaba llena, era fructífera, ¿no? Pero habían perdido algo, ¿no? Dice que no había prácticamente amor por el prójimo, no había amor por las personas. No se preocupaban solamente por sí mismos. Había quizá orgullo, había quizá arrogancia, ¿no? Y solamente pensaban en sí mismos, ¿no? Y vemos que el orgullo muchas veces es la raíz de otros pecados. Nos lleva a hacer otras cosas. Y eso estaba pasando en Sodoma. Ahora sí, vamos a entrar a Génesis 19, por favor. Versículo 1 al 11. Dice la escritura: al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado, y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces, mañana podrán levantarse temprano y seguir con su camino. Oh, no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió, y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces, Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¡Hazte a un lado!, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a estos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Y esta parte del pasaje nos muestra este otro pecado que conocemos de Sodoma, ¿no? El pecado de la inmoralidad sexual. Es con el pecado con el que hacemos más referencia a Sodoma. Y nos dice que tanto hombres como jóvenes como adultos rodearon la casa de Lot y querían entrar para hacer algo detestable, ¿no? Y me llama mucho la atención el versículo 11 que dice que esos hombres los dejaron ciegos, ¿no? Y en otra versión de la Biblia dice que estos hombres que se quedaron ciegos, dice, se cansaron de andar buscando la puerta. ¿Te imaginas esto? O sea, quedaron ciegos y aún así seguían insistiendo en entrar a la casa de Lot. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el pecado, no? Y la maldad del corazón del hombre es asombrosa. Y con asombrosa no quiero decir wow, ¿no? Quiero decir que es asombrosa porque es tan grande que cuando crees que no puede ser peor, el hombre y el pecado te demuestra que puede serlo. La maldad del corazón del hombre puede llegar a ser tan grande y esta historia nos muestra que no hay límites, ¿no? Cuando pecamos. Por ejemplo, una persona que empieza a robar, empieza con algo pequeño, ¿no? Quizá en su casa con los cambios, ¿no? Y después en su trabajo con otras cosas, ¿no? Y después va creciendo, ¿no? Ya después empieza a robar más dinero. Y después ya no es en su casa, ¿no? Ya es en todos lados, a las casas que visita. Y se va haciendo como una bola de nieve y el pecado así crece. Recuerdo una noticia que leí, perdón, más bien que escuché en televisión. Habían detenido a un ladrón y pues la policía confiscó sus cosas, leyó las conversaciones, las últimas conversaciones que tenía con su pareja y
Y en estas conversaciones le dice este hombre a su pareja, le dice, mi amor, te tengo que dejar porque es hora de irme a robar. Y luego su pareja le contesta y le da la bendición, ¿no? Que Dios te acompañe, que todo salga bien. Y me hace pensar, el pecado nos ciega, ¿no? Nos ciega que no vemos ya a Dios, ¿no? O sea, ya está normal para nosotros que no nos damos cuenta, ya lo hacemos hasta por voluntad propia, ¿no? Como algo automático. Y es muy malo eso, ¿no? Y vemos las noticias también, ¿no? Vemos las noticias, leemos el periódico, escuchamos la radio, y vemos noticias tan inquietantes. Vemos padres quitándole la vida a sus hijos, hijos quitándole la vida a sus padres, asaltos, violaciones, desaparecidos, ¿no? Y me hace preguntarme, bueno, ¿y en este siglo XXI no nos estamos pareciendo cada día más a Sodoma? Y déjame decirte que el pecado puede llevar a destruir grandes ciudades. Y con destruir no me refiero a destruir murallas, destruir edificios, ¿no? Puede destruir grandes ciudades desde el corazón del hombre. Porque pues el pecado es donde ataca, ¿no? En el corazón. Y puede el pecado volver ciudades con falta de amor por el prójimo, sin compasión, donde solo pensamos en nosotros mismos, ¿no? Donde solamente pensamos en satisfacer lo que nosotros queremos, donde solamente pensamos en qué queremos nosotros. Y esto es lo que estaba pasando en Sodoma. Génesis 19, del 12 al 22. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir esta ciudad. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces, Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. ¡Rápido, salgan de la ciudad! El Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que Él lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. ¡Apresúrate!, le dijeron a Lot. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y sus 2 hijas y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Y después de lo sucedido con estos hombres que querían entrar a la casa de Lot, Dios ha visto lo que tenía que ver, ¿no? Ha visto lo que tenía que ver, ve una ciudad que prácticamente no tiene remedio y, como te comentaba, ¿no? No es necesario que Dios bajara, pero Dios sabe todo, ¿no? Y es en su misericordia que lo hace. Y la decisión está tomada, ¿no? La ciudad va a ser destruida. Y el juicio de Dios, pues está hecho, ¿no? Y no sé qué haya pasado por la mente de Lot. Imagínate primero
toda una multitud que quería entrar a su casa, luego ve que todos estos hombres se quedan ciegos y luego le dice, esos ángeles que le dicen, toma a tu esposa y tus hijas y sal de la ciudad porque va a ser destruida, ¿no? Estaba titubeando, dice la escritura, ¿no? Y no sé si estaba en shock, ¿no? No sé qué estaba pasando por la mente de Lot, pero imagínate tú que estuvieras en esa situación, ¿no? Que hoy dos ángeles aparecieran aquí y te dijeran, toma a tu familia y sal de la ciudad de Guadalajara porque todo esto va a ser destruido, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que estaríamos titubeando más que Lot, ¿no? Y nos estaríamos preguntando, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? En otro lado, aquí tengo todo. Aquí tengo mi casa, ¿no? Aquí tengo mi familia, aquí crecí, ¿no? No tengo a dónde ir. ¿Cómo te sentirías, no? Pero antes de que saliera Lot de esta ciudad, como que reacciona, ¿no? Y dice que va deprisa con sus yernos a darles esta noticia y le dice, por favor, salgan de aquí. Y lamentablemente sus yernos no creen, ¿no? ¿Y a qué se parece esta escena, no? ¿Cuántas veces has compartido tu fe con otros y te han dicho, no quiero que me hables de tu Dios, ¿no? No me interesa, no me hables de eso, ¿no? Y quizá muchas veces le has hablado a tu familia de eso, le has hablado a tus amigos, a tus compañeros de tu trabajo, y no te creen, ¿no? Ni siquiera las personas más cercanas a veces te creen, como en este caso con Lot. Y la realidad es que en algún momento Cristo va a venir, ¿no? Cristo va a regresar. Y tenemos que nosotros llevar esa noticia, ¿no? Aun cuando no nos creen. La Biblia no nos dice si Lot se entristeció, ¿no? Cuando sus yernos no le creyeron. Yo quiero pensar que sí, porque él se preocupó por ellos, ¿no? Dice que fue deprisa. Y es triste, ¿no? Tener que dejar a tu familia. Es triste cuando tu familia no te cree. Es triste cuando te juzgan a lo mejor, ¿no? Vamos a terminar de leer Génesis, versículos 23 al 29, por favor. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover del cielo fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades, como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, pues fue ahora sí que tal y como lo dijo, ¿no? Y la ciudad fue totalmente destruida. Y es triste, ¿no? Porque dice que todas las personas, incluso toda la vegetación, ¿no? De ser una ciudad que podemos pensar que era una ciudad fructífera, quedó destruida, ¿no? Totalmente. Y vemos una imagen, ¿no? Para que te imagines. Y nos dice otra cosa lamentable, ¿no? Que la esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal, ¿no? Y la Biblia no nos dice más acerca de por qué se convirtió en una estatua de sal o más acerca de la esposa de Lot, pero podemos deducir, ¿no? Quizá ella, su corazón podía estar ahí, ¿no? O quizá no creyó cuando estos hombres le dijeron que no miraran atrás, ¿no? Y esto es una lección también para nosotros. Podríamos nosotros estar viviendo con un corazón dividido. A veces decimos, quiero creerle a Dios, ¿no? Pero seguimos sin soltar lo que
lo que se supone que tenemos que dejar en el pasado. ¿Sí? Añoramos cosas de nuestra vida pasada, ¿no? Pueden ser amistades, pueden ser hábitos, puede ser apego a cosas materiales y puede ser incluso a pecados, ¿no? A veces el mismo pecado nos queremos seguir agarrando a ese pecado y volteamos atrás. Queremos seguir viviendo de la misma manera. Y eso le pega a nuestra comunión con Dios. Eso le pega a nuestra relación con Dios. Y lamentablemente un corazón dividido conduce a la desobediencia. Dice Lucas 9:62, no vayas a ella, pero dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Wow, ¿no? Qué fuerte. Yo te preguntaría, ¿has estado mirando atrás y contemplando tu vida pasada? ¿Qué hay allá atrás que todavía no te deja mirar hacia el frente solamente con Dios? ¿Qué hay atrás que no has querido dejar y te mantiene atado? Por último, la parte de este relato termina en que Abraham, desde donde se encontraba, alcanza a ver el humo que salía de la destrucción de Sodoma. Lo que Dios había dicho que sucedería, sucedió tal y como lo dijo, ¿no? Su juicio para esta ciudad fue tal y como lo dijo. ¿Qué nos enseña esta historia, familia? Vemos una Sodoma llena completamente de pecado, donde no había amor por el prójimo. Era evidente también la inmoralidad sexual. No había ni siquiera 10 justos para que la ciudad se salvara. Pero cuando leemos esta historia, podemos quedarnos solamente con eso, ¿no? Una ciudad que fue destruida, una ciudad de pecado, una ciudad que fue destruida. Y la realidad es que este pasaje nos enseña algo más, ¿no? No solamente juicio y destrucción. Este relato nos deja ver que tenemos un Dios que muestra su misericordia en todo momento. Vemos a Dios, vemos la misericordia de Dios cuando el Señor escucha la intercesión de Abraham, ¿no? Dios estaba escuchando cuando Abraham le dice, Dios, si solamente hay 50, solamente hay 40, 30, 20, 10. Vemos la misericordia de Dios cuando Dios decide bajar y ver lo que sucede en Sodoma, ¿no? Él dice, yo voy a bajar y voy a ver qué está pasando. Cuando permite a Lot sacar a su familia, ¿no? Le dice, ve por tu familia, ve por todos los que conozcas y sácalos de aquí. Dios siendo misericordioso. Cuando Lot pide ir hacia la ciudad, cuando Lot le pide ir hacia la ciudad más pequeña, ¿no? Le habían dicho, ves a las montañas, y Lot le dice, déjame ir a esa ciudad. Y esa ciudad no fue destruida, ¿no? Para que Lot se salvara. Y al final nos dice que Dios se acuerda de Abraham, ¿no? Y es por eso que Dios se salva, ¿no? Entonces, Dios nos muestra su misericordia en todo momento. Y no solamente lo vemos en esta historia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la historia de Noé y el arca. Noé viviendo también en una ciudad, en un lugar donde la gente dice que solamente pensaba en hacer lo malo, ¿no? Y Dios emite su juicio ante esta ciudad. Ahora sí que el mundo entero es llenado por agua, y por su misericordia, Noé y su familia, que son considerados justos, son salvados, ¿no? Y la historia está llena de muchas historias que nos dicen, nos hablan sobre esto, ¿no? Sobre la misericordia de Dios y su juicio. Y acompáñame a Salmos 84, 14, perdón. Salmos 89, perdón. Salmos 89. Salmos 89, 14 dice, la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. La escritura es muy clara, ¿no?
Tenemos un Dios que es recto y justo, pero con un amor inagotable. Pero que nos ame no significa que no sea un Dios justo. Y que sea justo tampoco significa que no nos ame, ¿no? Al contrario, Él muestra su amor y su misericordia a través de su justicia, a través de las decisiones incluso que toma, ¿no? Segunda de Pedro 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no hace justicia, no? ¿Por qué vemos tantas cosas malas y Dios no hace justicia? Por esto que acabamos de leer. Porque no quiere que nadie sea destruido, dice la Biblia. Y que todos tengamos, que todos podamos arrepentirnos, mejor dicho. Y Él muestra su misericordia, ¿no? Por eso su paciencia es tan grande. Y tenemos que recordar, familia, que y estar muy conscientes que el Nuevo Testamento también nos habla, ¿no? De un juicio que va a ser emitido para este mundo más adelante. Y tenemos que estar conscientes porque a veces vivimos como si no fuera a pasar nada, ¿no? Llevamos una vida como si viviéramos en Sodoma, ¿no? Como si fuéramos, ahora sí, en este tiempo, ¿no? Donde existía Sodoma. Y actuamos a veces igual que ellos. Pero repito, ¿no? Es tan grande su misericordia y su paciencia que Él nos está dando el tiempo suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Él quiere que estemos preparados y, como dice la escritura, que nos arrepintamos de nuestra maldad y hagamos lo necesario para estar bien delante de Él. Y la historia de Sodoma es un recordatorio de lo que habrá de venir en un futuro. Y tenemos que estar listos y tenerlo bien presente. Segunda de Pedro 2, versículo 6. Tiempo después, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Judas 1:7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Familia, yo quiero preguntarte, ¿estás aprovechando la misericordia que Dios ha mostrado hasta el día de hoy? ¿Estás compartiendo tu fe con los que no conocen de Dios? ¿Te estás preocupando por la gente cercana, como lo hizo Lot? ¿Y por la gente incluso que no es cercana? ¿Te estás preocupando por ellos? ¿Estás anunciando las buenas noticias y lo que ha de venir para los que están lejos de Dios? A nosotros como discípulos nos corresponde hacer lo que Lot hizo, ¿no? Darnos prisa y acudir de inmediato a hablarles, ¿no? De lo que está por venir. Darles un mensaje de salvación a aquellos que no conocen aún de Dios.
es ir y hablarle de que tienen una gran oportunidad de cambiar sus vidas, de que con Dios todo puede ser diferente y no lejos de Él. Y es, familia, gracias a la misericordia de Dios que Juan 3:16 nos dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Es por eso que Dios, por su misericordia, ante un juicio que se avecina, nos ha trazado un plan de salvación. Y ha venido Cristo para morir por nuestros pecados y que nosotros tengamos una oportunidad. Y Cristo es el único que puede ahora interceder por nosotros, ¿no? Y es Cristo quien nos hace justos delante de Dios, para que cuando el juicio de Dios caiga en esta tierra, su justicia no nos alcance, ¿no? Solamente a través de Cristo que vamos a poder lograrlo. Y quien nos hace justos delante de Dios. Entonces tenemos un Dios que su misericordia es grande, ¿no? Y que su justicia se va a cumplir. Tenemos un Dios que muestra misericordia, que escucha lo que está pasando, que baja a ver qué está pasando, que nos da oportunidades para hacer cambios en nuestra vida antes de lo que se avecine, ¿no? Y después de esto, la justicia de Dios caerá, ¿no? Caerá sobre esta tierra. Dios va a emitir un juicio sobre este mundo, ¿no? Y no sabemos cuándo llegue ese día. No sabemos si será pronto, no sabemos si será mañana, no sabemos si será hoy mismo, ¿no? Pero sabemos lo que la Biblia nos habla acerca de lo que va a pasar. Y necesitamos estar preparados, ¿no? Y esto no significa que Dios sea un Dios malo. Esto no significa que Dios no nos ame, ¿no? Él es un Dios justo y nosotros solamente vamos a cosechar lo que hayamos sembrado en nuestra vida. Y va a haber consecuencias, ¿no? Pueden ser consecuencias buenas de lo que has cosechado, pueden ser consecuencias malas de lo que has cosechado. Y no abusemos, familia, del tiempo que Dios nos da. No abusemos tampoco de la misericordia que Dios nos tiene. Amigo que nos visitas, la Biblia nos habla sobre un juicio, ¿no? Un juicio que ha de venir. Y es inevitable, ¿no? Tarde o temprano va a llegar. Pero Dios quiere darte un mensaje. Dios quiere que tu vida cambie, ¿no? Que tú tomes la decisión de tomar a Cristo como tu Señor. Y que estés preparado para ese día cuando su justicia llegue. Y familia, tú que eres parte de la iglesia, tú que eres discípulo, haz la tarea que te corresponde, ¿no? Lleva el mensaje a las personas que no conocen de Dios. No te olvides de tu familia, ¿no? Muchas veces nos olvidamos. Le hemos compartido tanto a nuestra familia que no quieren, pero dejamos de preocuparnos por ellos, ¿no? Decimos, no, pues ya no quieren, ¿no? Ya mejor para qué le insisto. Pero es nuestra responsabilidad insistir, ¿no? En que ellos puedan conocer a Dios, en que ellos puedan voltear a verlos porque queremos su salvación. Y necesitamos como discípulos no mirar atrás, ¿no? No te quedes con lo que debiste haber soltado cuando decidiste seguir a Jesús. Suéltalo, ¿no? Lleva el evangelio y no seamos parte de la condenación de este mundo. Familia, la misericordia de Dios es grande, ¿no? Y estamos a tiempo para hacer cambios en nuestra vida, para tomar nuestra salvación pues con seriedad, ¿no? Y te repito, la misericordia de Dios es grande, ¿no? Y debemos apreciarla tal y como se merece, ¿no? Acompáñame en una oración.